El tema de hoy que vamos a meditar es San José, hombre de fe. Voy a empezar proclamando un texto del libro de Génesis 45, del 3 al 8, que es el texto central de nuestra lección del día de hoy. Del libro del Génesis. José dijo a sus hermanos: Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos: Vamos, acercaos a mí. Se acercaron a él y él continuó: Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque con este van 2 años de hambre por la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá arada ni siega. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, José de Nazaret, también hay una analogía en José de Egipto, porque ambos son hombres de fe. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Es importante porque también el autor de la carta a los Hebreos, en el versículo 22, cita a José, dice: Por la fe José, moribundo, evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes respecto a sus huesos. Y ese texto que cita el autor de la carta a los Hebreos también tiene que ver con esta experiencia de Dios, del hombre que se apoya en Dios, el hombre que tiene una lectura propia de la fe. Si leemos todo ese capítulo de la carta a los Hebreos, que es un capítulo precioso para meditarlo con serenidad, veremos que la fe ayuda, en definitiva, nos ayuda a comprender el misterio de Dios en nuestra propia historia. Un misterio en el que el sufrimiento, el dolor, la muerte forman parte de él. Decía San Agustín, ¿no? Hijo mío, si te preparas, ¿no? Si buscas seguir al Señor, prepárate para el sufrimiento, prepárate para la cruz, prepárate a sufrir. Porque la fe es la que interpreta al creyente que toda la historia permitida por Dios en nuestra propia vida tiene sentido, tiene un sentido salvífico, está bien hecha. Dice San Pablo que todo sucede, todo ocurre para bien de los que ama el Señor. Si Dios me ama, si Dios es bueno y Él lleva mi vida, pues
también las cosas adversas se integran en esta lectura teológica que hacemos nosotros. Y es lo que en el texto que he leído de San José, en el libro del Génesis, es así como él interpreta toda esa situación que ha vivido, ¿no? José de Egipto es una cosa preciosa que dice, ¿no? Dice, Dios, ¿no?, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. Dios lo pensó para bien. ¿Quién es el que saca bien del mal? Solo Dios. Pero eso solamente lo puede creer el hombre de la fe, el hombre de fe. Solo el hombre de fe puede esperar en el Señor. El justo espera en el Señor. Él es su auxilio y su escudo, dice un salmo. Que Dios saca bien del mal. Por eso este misterio, este poder de Dios en la vida de los hombres se ha manifestado plenamente en la cruz de Cristo. Porque Dios en la cruz de Cristo ha sacado bien del mal. Vosotros, dice, pensasteis hacerme daño, porque sus hermanos le tenían envidia, le tenían cólera, porque era el favorito, ¿no?, el engreído de Jacob, y además tenía lo mejor. Tenía lo mejor, fíjense cómo el Génesis manifiesta, ¿no?, las reacciones propias del corazón humano, no esconde estos sentimientos, ¿no?, que también brotan porque en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra existencia, hermanos, hay una realidad, un efecto que realiza el pecado de nosotros. Ya desde la ofrenda de Abel y de Caín, ¿no? Caín y Abel. El hecho de que Dios, digamos, viera con agrado el sacrificio de Isaac, la ofrenda de Abel, no justifica, no es razón para que el hermano tenga celos, ¿no? Y se convierte en un fratricida, ¿no? ¿No? ¿Por qué uno reacciona así? Porque está la raíz del mal en nosotros. Eso manifiesta el pecado que hay en nuestro corazón. Por eso el hombre, dice San Pablo, ¿no? Alegraos con el que se alegra, llorad con el que llora, tener entre vosotros un mismo sentir, sin apetecer grandeza, ¿no? Alegrarte con el bien del otro, con la prosperidad del otro, porque el justo, el hombre de fe, se alegra, ¿no? Si Dios bendice, si tú ves que tu hermano sale de la ciénaga, si ves que tu hermano Dios le bendice, se reconstruye su vida, el bien, pues tú te alegras por el bien del otro, hermanos. Ese es el corazón de un cristiano, de un creyente. Alegrarse con el que se alegra, llorar con el que llora. O sea, fíjense que una de las características del maligno es la envidia. Dice el libro de la sabiduría que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y la experimentan todos los que le pertenecen. Aquí José de Egipto, o sea, no guarda rencor, odio, ¿no? Él tenía ese momento, fíjense, cómo Dios permite que el encuentro con sus hermanos se realice en una situación concreta. Es decir, José tiene todo el poder en ese momento. Todo el poder en sus manos. Es el segundo del faraón y además es el que tiene el alimento. O sea, podía haberse vengado de una forma tremenda. Solamente negándoles el alimento en un momento de hambruna, hubiera hecho desaparecer su... Sin embargo, fíjense, no solamente les perdona, no solamente justifica
ese mal cometido contra su persona, sino que además, y he aquí el hombre de fe. Hace una lectura teológica de la historia. Dice, pues Dios, para salvar vidas, me envió Dios delante de vosotros. Dios me ha enviado para que podáis sobrevivir. O sea, cómo Dios saca bien el mal. Esa lectura es la lectura de la fe. Por eso, hermanos, un hombre de fe es un hombre que vive en el ámbito, en la dimensión del perdón. Perdón. No se puede decir que tenemos fe si odiamos, si tenemos resentimiento, si no perdonamos, ¿no? Dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, al final de la oración del Padre Nuestro, dice, ¿no? Si no perdonamos a nuestro hermano, tampoco nos perdonará nuestro Padre que está en el cielo, ¿no? Y hay una serie de parábolas en el Evangelio que dice, ¿no? Si no perdonáis a vosotros, a vuestro hermano de corazón. El perdón. Si hay algo, hermanos, que el cristiano porta consigo, aunque sea un hombre frágil, débil, limitado, etcétera, porque así somos los cristianos. El cristiano no es un superdotado, no es un fuera de serie, un perfecto, que no se equivoca jamás. Perfectos solo es Dios. ¿No? Hay uno que se acerca a Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Y Jesús, ¿qué le dice? Bueno, solo es Dios. Pues, fíjense, un fruto de la fe es esta dimensión del perdón que hay en el corazón del creyente y la lectura de que todo sucede para bien de los que aman al Señor. Vemos pues a San José de Nazaret, un hombre que, digamos, sucede una serie de acontecimientos en su vida que podría llevarles al odio, al rencor, al resentimiento, a la duda de Dios, etcétera, ¿no? Ante la situación de María, Dios no le ha ahorrado, como algunos piensan, ¿no? Que José sabía todo el fin de la historia y por eso que no, ¿no? San José, ante el acontecimiento de la encarnación, San José, es verdad, él no dudó de la integridad de su esposa la Virgen, ¿no? No dudó. Tampoco reclamó a Dios. ¿Por qué? Porque hace las cosas así. Lo hemos hecho de otra manera. Es un misterio en el cual José ve que en esa realidad que también él no está, más que no entiendes, sobrepasa la razón. Porque hermano, la fe es una forma de conocimiento que está más allá de la razón. No es que sea irracional, no, porque fides et ratio, decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? La fe y la razón. No quiere decir entonces que las cosas de la fe sean irracionales, ¿no? Sino que son experiencias, son una realidad, una verdad que está en este diseño de Dios para el hombre. Dice San Pablo que es el espíritu del hombre el que sabe lo que hay dentro del hombre, ¿no? Así como es el espíritu de Dios quien sabe quién es Dios. Y además dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, la fe. La fe no significa comprender racionalmente todo lo que Dios hace en nuestra vida, sino es esta sumisión voluntaria, ¿no?
pronta a Dios que es amor, a Dios que me ama. El Salmo 21 es un salmo de los que tenemos en la Escritura que expresa unos sentimientos muy profundos. Manifiesta el dolor humano en su extremo, en su máximo, ¿no? Alcance, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque sentirse un gusano, sentirse como agua sucia que se echa, ¿no? Sentirse así, en un punto de donde realmente un hombre desespera, pierde la razón, se desequilibra, se deprime profundamente, entra en el absurdo, allí hay una profesión de fe, ¿no? El Salmo dice después que ha descrito todo lo que significa estar ahí, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, porque la escritura, hermano, y la fe no quita el dolor, no quita el peso de las cosas. Al contrario, más bien, el hombre de fe es un hombre que, el hombre de fe vive y siente el peso de las cosas, la realidad. Sin embargo, en esa realidad así, hay un grito de fe, confesión de fe en Dios, ¿no? Dice, fíjense, el salmista, ¿no? Dice, los que al Señor teméis, dadle alabanza, raza de Jacob glorificadle, temedle, raza toda Israel, porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria de este mísero. No le ocultó su rostro, mas cuando le invocaba le escuchó. De ti mi alabanza en la gran asamblea. Voy a cumplir mis votos ante quienes le temen. Los que buscan al Señor le alabarán. Vivirá su corazón por siempre. En esa realidad, José de Egipto, si tú, o sea, es una historia muy, muy fuerte. No sé cómo se puede sentir uno de ustedes si sus propios hermanos te venden. Te dejan, ¿no? Imagínate, te dejan. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos niños, no? ¿De quién esperan protección, amor? De su padre, de su madre, de sus hermanos. Si son tu propia familia, la que te deja en un buzón, en un basurero, que te dejan en la puerta de una casa, ¿no? Que te llevan, imagínate, historias de gente, ¿no? Que le han llevado a un niño y lo han dejado en la puerta de un mercado y se han desaparecido. Y fíjate, en esa realidad tan así, José ha dicho, he visto que todo eso Dios lo ha permitido para bien. El hombre de fe. Todo eso, la persecución, José de Nazaret, una serie de acontecimientos que uno puede decir, ¿no? Si tenía al Hijo de Dios, era su hijo, pues era para vivir, no sé, para que, como si fuese, que hubiese un escudo protector, ¿no? No le pasa nada, todo le va bien, vive en una casa linda, pero resulta que desde el principio hay acontecimientos que Dios interviene y supera la razón humana. Su esposa queda encinta por obra del Espíritu Santo. Luego van a ser el Hijo de Dios y no ni siquiera tiene un lugar para que duerma. Luego, ahí no han nacido, todos, hasta los ángeles glorifican a este niño y a los 3 días tiene que salir corriendo porque piensa matarlo, desaparecer la familia. Y así, ¿no? ¿Qué diría María, no? Y luego la historia termina en una cruz. ¿Qué te parece a ti? Fíjate, Jesús ciertamente ha tenido este mismo espíritu del siervo, ¿no? Esta lectura de su padre José. Porque Jesús en la cruz, como dice Lucas 23,
Dice Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento donde uno se defiende, ¿no? Porque defiende la vida, todos, ahí brota el hombre de fe, el perdón, la imagen de Cristo. Pues bien, hermanos, pues por la fe nosotros podemos ver a Dios en cada acontecimiento de nuestra vida. Meditemos brevemente sobre esta palabra, pidamos del Señor la fe, Él que ha dicho que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pues moveríamos hasta las montañas. Que el Señor acreciente nuestra fe, que el Señor nos conceda vivir realmente en esta fe en el Hijo de Dios, como decía, como lo afirma Pablo. Mientras vivo en esta carne, vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Te pedimos, Señor, que a imagen de San José nos ayudes a contemplarte en medio de nuestra vida, en los acontecimientos favorables y en aquellos adversos que tantas veces no entendemos, pero que no dudemos nunca de tu amor, sino como San José sigamos las huellas de tu Hijo Jesucristo con docilidad, yendo donde tú quieres que estemos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.